Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la plataforma de Salgalú Televisión el curso denominado Infancia y Niñez, Respuesta en Emergencia. Durante las semanas previas, los lunes a esta hora, hemos estado dando una suerte de sesión introductoria de lo que ha sido una invitación abierta a todos ustedes, amigos y amigas, a que nos acompañen en este curso, en esta capacitación que lleva por nombre Infancia y Niñez, Respuesta en Emergencia, y que cada semana lo que va a intentar hacer es desmenuzar lo que se ha llamado la alerta ciudadana Infancia y Niñez en Emergencia. ¿Qué cosa es esto? Es un documento trabajado por Inversión en la Infancia, presentado hace aproximadamente un par de meses y que está conformado por 12 puntos sustanciales, centrales, para enfrentar el tema de la pandemia en el marco de la niñez y la adolescencia. Como pueden ver ustedes en pantalla, esos son los puntos que forman parte de este comunicado, de este documento, Alerta Ciudadana Infancia y Niñez en Emergencia, y que cada semana iremos aterrizando, desmenuzando, un poco desvistiendo para poderles darles a ustedes los insumos y las herramientas necesarias para que en el caso en el que trabajen, se aproximen al mundo de la niñez, al mundo de la infancia, sepan ustedes qué hacer con él. Esto es un espacio pensado para los tomadores de decisiones, pero también pensado para sociedad civil, pensado para quienes laboran cerca de niños y de niñas. Está pensado para que nos comprometamos todos, desde el espacio en el que estamos, el espacio laboral, nuestro espacio social, el espacio o nivel socioeconómico en el que nos encontremos, a trabajar fuerte y decididamente por el tema de la infancia. Hoy es el primer programa donde ya nos metemos de lleno al análisis del documento y vamos a hablar del llamado mapa de vulnerabilidad. Si ustedes han estado con nosotros en las semanas previas, recordarán que estuvo con nosotros Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo, profesor de la Universidad Católica, encargado de diseñar y de darle estructura a este mapa de vulnerabilidad. Él en ese momento nos dio un adelanto de lo que va a ser esta propuesta y en el programa de hoy, con su ayuda nuevamente, vamos a intentar entender para qué un mapa de la vulnerabilidad, qué objetivos tiene, qué alcances tendría, qué cosas podríamos obtener con él. En el próximo bloque, Carlos Eduardo Aramburú va a estar con nosotros ya aterrizando de lleno porque ya se acaban las sesiones introductorias y entramos de lleno a trabajar este curso Infancia y Niñez, Respuesta en Emergencia. Quiero decirles también que este programa se transmite a través de Salgalú Televisión, pero no solo a través de Salgalú. Estamos también en el 18.1 de UCI, ahí nos pueden ver en vivo. Repetición en UCI los domingos de 7 de la mañana a 8, si ustedes nos quieren seguir allí. Pero también nos pueden ver en el canal 1 de WinTV, en el 30 de Claro, en el 516 de Claro HD, en el 15 de Vez Cable y en el 715 de Cable Más. Que no pude seguir el curso a través de televisión y la señal abierta, no se preocupe. Siempre en la plataforma de Salgalú Televisión en internet, tanto en su Facebook, en Inversión en la Infancia, allí va a estar colocado el curso para que todos ustedes puedan adueñarse de él y hacerlo suyo en las dimensiones que consideren necesario. ¿Cómo me inscribo en el curso? ¿Tengo todavía oportunidad de hacerlo? Sí, por supuesto, porque es un curso absolutamente gratuito. Aquí no se cobra un centavo por la participación, por el objetivo de Inversión en la Infancia es que esto pueda llegar a todos los rincones del país y a todos los grupos sociales, a todas las personas involucradas en el tema de niñez y en el tema de infancia. Así que si entran a la web de salgalucapacitación.com, salgalucapacitación todo junto.com, /respuesta en emergencia, /registro, ahí ustedes lo tienen en pantalla, van a poder inscribirse absolutamente gratuito. En la web ya está disponible, me informaron cuando llegué a Salgalú hace un ratito para la transmisión del programa, que en la web ya está también disponible todo el temario, todo lo que el curso va a tener,
todo lo que semana a semana vamos a ir trabajando con nuestros invitados e invitadas en este programa, con los especialistas que formarán parte de este curso, de esta capacitación, de esta apuesta. Entonces, no se olviden, si quieren ser parte del curso, si quieren tener ustedes un registro de participación, si quieren tener un documento que acredite además que las herramientas y los insumos trabajados aquí se los han apropiado ustedes, inscríbanse para que tengan el registro al final del proceso, al final de las 14 semanas en las que vamos a estar juntos trabajando. Bueno, por supuesto este programa no podría estar en pie solo, sin ayuda, sin auspicio, sin amigos que se suman a este esfuerzo. Así que de antemano agradecer a Acción por los Niños, a World Vision, a Save the Children, a Salgalú Comunicaciones e Inversión en la Infancia, que da la bienvenida a nuevos aliados, incluso Cunamás se ha sumado en este esfuerzo, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como institución promotora del curso. ¿Cuál es el rol que me cabe a mí? El de ser un promotor, un acompañante en este proceso, y encantado de colaborar, de sumarme a los esfuerzos de Salgalú Televisión e Inversión por la Infancia. Bueno, creo que les he dicho un poco el resumen de lo que es y va a ser este curso de las próximas semanas, su derrotero, cuál va a ser su caminar semanalmente todos los lunes de 4 a 5. Así que me voy a la pausa, vamos a enlazarnos ya con Carlos Eduardo Aramburú, que nos va a dar las pistas, nos va a aproximar a ese mapa de vulnerabilidad del que hemos hablado hace un instante. Quédense con nosotros, esto es Infancia y Niñez, respuesta en emergencia. Miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Infancia y Niñez, respuesta en emergencia. Gracias por continuar con nosotros, 4:14 de la tarde, y tal como lo habíamos anunciado, vamos a enlazarnos con Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro además de Inversión en la Infancia. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a los participantes en el curso. Carlos Eduardo, nos metemos de lleno entonces, ahora sí, al análisis de lo que es
o lo que se ha llamado este mapa de la vulnerabilidad. Recordarás que hace algunas semanas conversamos, pero fue solo un anticipo de lo que iba a ser esta sesión de hoy dedicada a explicar el mapa de la vulnerabilidad. Así que te propongo que adelante con tu mirada, con tu propuesta del tema. Te vamos acompañando y si yo tengo alguna atingencia, alguna pregunta, te la planteo. ¿Te parece, Carlos Eduardo? De acuerdo, Carlos, y después te voy a pedir compartir pantalla porque he desarrollado un pequeño ejemplo que me gustaría presentar. ¿Okay? Buenísimo. Adelante, Carlos Eduardo, te escuchamos. Claro, bueno, buenas tardes. Les quería comentar de una herramienta que yo he venido aplicando al tema social desde hace ya un tiempo. He dado a los organizadores del curso la bibliografía necesaria porque esta presentación es básicamente una presentación de la idea básica, no del detalle. Y como decía mi profesor de matemáticas, para aprender algo lo que hay que hacer es practicar y practicar y practicar, es como montar en bicicleta. Una vez que lo aprendes ya es difícil que te olvides, ¿verdad? Entonces la idea no es que con las palabras mías ustedes ya se sientan unos expertos en esta herramienta, sino que por lo menos les pique la curiosidad para entender de qué se trata y la puedan aplicar más adelante con todas las competencias del caso. Empezamos con el tema planteando una dimensión más conceptual, ¿verdad? La primera es la diferencia entre pobreza y vulnerabilidad. Miren ustedes lo que ha pasado con la pandemia, ¿verdad? El SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, tenía un mecanismo bastante bien desarrollado de, podríamos llamar de pobreza, ¿verdad? Se mide por gasto, pobreza monetaria, dada una relación de personas de hogares pobres. Pero lo que no había es un indicador de vulnerabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Hay hogares en el Perú, por lo menos un 10% a 15%, además de los 20% de pobres, que no son pobres, pero que son vulnerables. Es decir, ¿qué significa vulnerabilidad? Que ante una crisis exógena o endógena, ahorita explico eso, pueden caer en pobreza. Vamos a ver algunos ejemplos de crisis endógenas. Se murió el papá del jefe de familia. Viene un huaico y me arrasa la casa, ¿verdad? Tengo una enfermedad prolongada, un tema de discapacidad que Dios quiera no ocurra, ¿verdad? Hay un tema de embargo de mi propiedad, pierdo el trabajo. Son todas crisis endógenas que afectan la capacidad de la familia de mantenerse fuera de la pobreza. Crisis exógenas son justamente las que estamos viviendo, esta plaga, esta pandemia. Es una crisis que hace un año nadie podía predecir. Nos ha venido de fuera, está para quedarse todavía un rato y no podemos un poco manejarla si es que no nos acostumbramos a lo que esto implica. De esas crisis el Perú está sujeto en forma constante a ellas por factores de desastres naturales y climatológicos. Somos una región sísmica, tenemos terremotos, acuérdense el último de Pisco que destruyó toda la infraestructura de la vivienda, tenemos huaicos, tenemos friajes, tenemos heladas. Entonces, el concepto de vulnerabilidad, que es bastante nuevo en la política social peruana, es un elemento fundamental a tener en cuenta y del cual no tenemos indicadores, ¿verdad? No hay un mapa de vulnerabilidad en el Perú que nos permita decir qué regiones tienen más posibilidad de tener un sismo o un friaje o una helada, qué regiones no tienen acceso carretero, qué regiones no tienen servicios de salud. O sea, todas las ideas de vulnerabilidad que no solamente es una dimensión comunitaria, sino también del hogar. ¿Ve? ¿Cuántos hogares? Y les doy un dato curioso. ¿Cuántos hogares en el Perú son manejados por mujeres solas? Alrededor de un quinto, 1 de cada 5. Ese hogar es más vulnerable porque al tener solo una mujer sola al frente, con hijos, no tiene la capacidad económica. Si a la mamá le pasa algo, si se enferma o si no puede ir a trabajar, esa familia cae en pobreza. Entonces, una lección que hemos aprendido a las duras, a las malas, con la pandemia, es que si bien la pobreza en el Perú había venido cayendo de forma sistemática, de casi un 48% en los años 80 a un 20% el año 2019, el año pasado, con el tema de la pandemia, esa tasa de pobreza, que repito, estaba alrededor de un 20-21%, ahora se va a subir al 30%. Es decir, entonces tenemos un tema de que hay por lo menos un 10%, entre un 10 a 15% de hogares peruanos que no siendo pobres son vulnerables. Y en el caso de la pandemia, porque han perdido sus ingresos, han perdido la chamba, han tenido un caso de muerte de una persona que generaba el ingreso, van a entrar entonces en condición de vulnerabilidad. Y lo que este mapa, o lo que esta metodología que les voy a explicar a continuación, permite es justamente trabajar los temas de vulnerabilidad. Y voy a entrar a darles un ejemplo pequeñito que les permita un poco tener una idea de qué se trata. ¿Okay? Si no se ve, me avisan para hacerlo un poquito más largo, ¿no? Este es un ejemplo, un ejercicio que se llama el diagrama de Vester, ¿verdad? Primero, antes de entrar, voy a explicar dos conceptos que están aquí, el concepto de magnitud y severidad. Si hay cualquier cosa que no se entienda, Carlos, tú me interrumpes. Los tenemos, Carlos Eduardo, continúa. Ok, qué bueno. Todo problema social, y vamos a dar varios ejemplos, tiene dos dimensiones, magnitud y severidad. ¿Qué es la magnitud? Es la cantidad de gente afectada por un problema. Y la severidad es qué tan grave es el problema.
Esta es una herramienta, el diagrama de Bester, que les voy a explicar, que viene de las ciencias naturales de la biología. Fue un austriaco el que lo inventó. Yo lo he adaptado y lo he acondicionado al tema social. Pero regresando a los conceptos. Pensemos en varios problemas. Por ejemplo, un problema de salud, ¿verdad? Magnitud puede ser la cantidad de gente que está afectada por el problema. Vamos a comparar el SIDA con un resfrío. Desde el punto de vista de la magnitud de gente que todos los años se resfría, la magnitud es mucho mayor que la del SIDA. Sin embargo, en cuanto a la severidad, uno de SIDA se muere, de resfrío, a no ser que se complique, no, ¿verdad? Entonces, los problemas sociales tienen estas dos dimensiones, magnitud y severidad. Les doy otro ejemplo. Supongamos que estamos trabajando criminalidad, que es un tema que nos preocupa tanto en los distritos de Lima, ¿verdad? Queremos saber la magnitud y la severidad. Una manera de manejar esta herramienta sería plantear magnitud, número de personas que han sido víctimas de asaltos, robos, atracos, asesinatos o cualquier tipo de delito en cada distrito de Lima, digamos, en el año anterior, como periodo de referencia. Esa es una dimensión de magnitud. Número de personas afectadas por el problema. Severidad. Tendría que ser no la gente que robaron un celular, sino la gente que por razones del asalto sufrió una herida grave o incluso la vida, ¿verdad? Entonces, magnitud y severidad son dos dimensiones de un problema, pero que miden cosas diferentes. Y justamente en ese sentido es que cuando hablamos de niñez, yo he estado trabajando mucho este tema, podemos trabajar, por ejemplo, como magnitud el número de niños menores de 5 años pobres en un distrito, o en un caserío o en una aldea. Ese sería un indicador de magnitud, niños afectados por pobreza, niños vulnerables. Severidad, depende de lo que vayamos a medir. Por ejemplo, niños que no tienen vacuna, que es un porcentaje de esos niños pobres. Niños que no tienen CRED, que es el control de niños sanos, un porcentaje del total de niños. Niños que tienen anemia, un porcentaje del total de niños pobres. Entonces, la ventaja de este instrumento, aparte de ser muy sencillo, como vamos a ver a continuación, es que les permite a ustedes trabajar con dos dimensiones, severidad y magnitud, para priorizar. ¿Cuál es la utilidad de la herramienta? Les permite dos cosas. Les permite priorizar la intervención, donde tengo que entrar en las regiones que tienen mayor magnitud y severidad, y es también un instrumento de monitoreo, ¿verdad? Yo puedo saber, después de ubicar el diagrama de Bester, los casos que voy a señalar a continuación, puedo saber en cuáles he invertido más, en cuáles he invertido menos, y hacer un control. Este ejemplo que les puedo dar, le voy a dar el ejemplo, es un ejemplo imaginario. Tienen ustedes a la izquierda los distritos. No les he puesto nombre a propósito, el distrito A, el distrito B, C, D y E. Pueden trabajar con 5, 6, 20, 25. No hay un número límite de casos que podemos trabajar en un modelo. Obviamente, mientras más casos, más complicado. Y aquí tenemos justamente un ejemplo tomado de la seguridad ciudadana. El dato que tienen en la columna 1, la columna 2 en realidad, es la tasa de victimización. ¿Qué porcentaje de la población de ese distrito ha recibido robos, asaltos o agresiones? 80% en el distrito A, 75% en el distrito B, C, el 48%, 60% en el D y 56%. Es claro que el distrito que tiene mayor incidencia de robos es el distrito A, ¿verdad? Muy seguido, muy de cerca por el de B. Sin embargo, la población total de personas en distritos es diferente. El distrito A es un distrito más numeroso que el distrito B. El distrito E es un distrito más numeroso que el distrito B. Entonces tienen aquí el número de personas. Y la siguiente es, tienen ustedes porcentaje de incidentes con daño serio de muerte, es decir, la severidad. Del total de personas asaltadas, ese 80%, un 4.7% tuvo daños graves a la salud o incluso los asesinaron. En el distrito B, 5.2%, en el distrito C, 5.8%, en el distrito D, 3.8% y en el distrito E, 5%. ¿Verdad? O sea, es interesante porque tengan en cuenta que aunque el número de casos es mayor en el distrito A, ¿verdad? Que tiene 18.500 personas con un 80%, vamos a verlo después, el tema de la incidencia es mayor en el distrito C porque ahí casi el 6%, a diferencia del A que es menos del 5%, tuvo un daño grave en ese asalto. Entonces, con estos tres indicadores que son, repito, el porcentaje de personas que han sido víctimas de un asalto, robo o intento de daño físico, el número de personas que viven en el distrito y la tasa de gravedad del asalto, del robo, ¿verdad? Podemos empezar a construir el diagrama de Bester. Entonces, ustedes lo que calculan en la columna de la siguiente columna, que es la columna, la quinta columna, que es esta de acá, ¿verdad? Es la magnitud del caso. La magnitud es básicamente la población total, la columna 3, por el porcentaje de personas que han sido asaltadas. O sea, esta cifra, 14.800, es el 80% de 18.500. Esta cifra de 7.650, ¿verdad? Es el 75% de los 10.200. La cifra de 2.880 es el 48% de 6.000, así sucesivamente. Entonces tienen ustedes la primera columna para construir el diagrama, que es la magnitud. ¿Cómo se interpreta la magnitud en este caso? Es el número total de víctimas. Repito, se obtiene, voy a ir un poquito más despacio, se obtiene de multiplicar el porcentaje de personas que han tenido algún incidente contra la ley, han sido asaltadas o robadas, por la población total, ¿verdad? En el distrito A era el 80% de 18.500, en el distrito B era el 25% de 10.200,
el distrito C era 48% de 6.000, el distrito D 60% de 8.500 y en el E 56% de 12.000. Y esa multiplicación les da la quinta columna en realidad, que son los datos que estamos mirando aquí, ¿verdad? 14.800, 7.650, 2.880, 5.100, 6.620. Desde el punto de vista de la magnitud, es claro que el distrito A, ¿verdad?, es el que tiene mayor magnitud de casos de víctimas por actos de violencia, por criminalidad. El segundo viene a ser, obviamente, el distrito B, el tercero, el distrito E, el cuarto, el distrito D, y el quinto, el distrito E. La siguiente columna, a ver si lo podemos mover un poquito. Vamos a minimizar esto para que no se interfiera. Es víctimas con daño grave, ¿verdad? Aquí podemos usar el mismo porcentaje, no es necesario calcular nada, podemos usar el mismo porcentaje que hemos consignado en la columna 4, se repite aquí, verán, las cifras son iguales, 4.7, 5.2, 5.8, 3.8 y 5%. Repito el concepto que es lo importante. La columna quinta lo que mide es el número de personas que han tenido algún ilícito, les han robado el celular, se han asaltado, las pueden haber herido de gravedad, las pueden haber asesinado, para cada distrito. Y la columna 6, que es la que estoy señalando, es el porcentaje de estas personas que han tenido un asalto, que es la magnitud, que han sufrido un daño grave. Entonces ya tienen dos columnas, la magnitud y la severidad. Vamos a la parte de matemática y ahí vamos a ir un poquito más despacio. Para poder establecer los rangos de magnitud y severidad, uso, en este caso, como son solo 6 observaciones, uso 3 rangos: bajo, medio y alto, ¿verdad? Hubiese, digamos, 24, 25 o 100 observaciones, que puedo usar un rango mucho más sofisticado. Muy bajo, bajo, medio, medio alto y alto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regla aquí? Cuanto menos observaciones tienen, menos categorías usan ustedes. Si tienen 6, 7, 8, 10 casos que están trabajando, vas a usar 3 categorías. Si tienen 200 casos o 300 casos, pueden usar 5 o 6 categorías. Es un poco en función del investigador, ¿verdad? Y para cada una de las variables vamos a estimar lo que se llama el rango para el cálculo, ¿verdad? Vamos a hacer primero el intervalo de lo que podemos llamar la magnitud, intervalo de M, como dice aquí. Es el valor máximo menos el valor mínimo sobre 3. Valor máximo, 14.800, ¿verdad? Valor mínimo, 2.880 sobre 3. 14.800 menos 2.880 sobre 3 me da 3.973. Este es el rango del intervalo de magnitud, ¿verdad? El intervalo de severidad se hace de la misma manera. El valor máximo, acuérdense, aquí está la magnitud, el valor máximo de magnitud era 5.8, recordarán, menos el valor mínimo, ¿verdad? Que en este caso es el valor de 3.8, que lo tiene, 3.8, sobre 3 me da 0.7. Entonces, estos dos valores, 3.973 es el rango de magnitud que va del valor más bajo al valor medio, del valor medio al valor alto. Y este de aquí, el 0.7, es el valor de severidad. Entonces, están en los rangos construidos, ¿verdad? El intervalo se va sumando, la cifra inicial más la cifra adicional les da el primer rango que está aquí, y aparece también el valor del primer rango, ¿ya? Luego, la magnitud fluctúa de 3.672 a 7.381, es el rango bajo. Es decir, todos los distritos que tengan un número de casos de violencia o de criminalidad entre 3.672 y 7.381 pertenecen al rango bajo. No estoy diciendo que no sean importantes, estoy diciendo que en nuestra distribución es el primer rango o rango bajo. Los distritos que tienen entre 7.382 a 11.090 están en el rango medio. O sea, tienen una incidencia media en cuanto a la magnitud de actos de criminalidad. Y todos los distritos que están de 11.000 a más tienen un distrito o un rango alto, ¿verdad? Ahora vamos a poner esto un poquito más grande para que se aprecie mejor. Ok. Y el DS es de 3.8 a 4.5 es el rango bajo. Acuérdense que se hace sumando 3.8 más 0.7. De 4.5 a 5.2 es el rango medio. Y de 5.2 a 6.9 es el rango alto. Una vez que tengamos estos rangos, entramos entonces a establecer el diagrama de Bester, que lo voy a explicar. Es el famoso diagrama de Bester, ¿ok? Voy a explicar un poquito la teoría después de ver los resultados. Tenemos 4 cuadrantes, como buen diagrama. El cuadrante 1, que es este a la izquierda, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. No se preocupen, porque esto lo vamos a repetir varias veces en el curso para que lo aprendan bien. La idea hoy es darles una primera aproximación. ¿Qué casos caen en el cuadrante 1? Son los que tienen alta magnitud, este es el eje de magnitud, el eje vertical, de más a menos. Tiene 3 rangos, el rango bajo, el rango medio y el rango alto. Entonces, el magnitud M va de menos a más, el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos la severidad, por eso aquí la S, ¿verdad?, que va también de menos a más.
Entonces, una vez que sepamos que esta es la orientación de las coordenadas del diagrama, sabemos que en el caso 1, ¿qué casos caen? Caen los casos que tienen alta magnitud y baja severidad. Repito, por eso es muy importante. El cuadrante 1 son los casos que tienen alta magnitud, muchos casos, pero baja severidad. El porcentaje de víctimas graves es bajo, aunque el número de víctimas puede ser alto. En el cuadrante 2 van los casos que tienen alta magnitud, la parte alta de la recta vertical, y alta severidad, la parte de la derecha del rango de severidad. Cuadrante 2, alta magnitud y alta severidad. Cuadrante 3 tenemos baja severidad y baja magnitud. Están en el lado izquierdo del eje horizontal y en el lado izquierdo del eje vertical. ¿Okay? Cuadrante 3 entonces es baja magnitud y baja severidad. Y el cuadrante 4 son los casos que tienen alta severidad, están a la derecha del eje S, pero baja magnitud. O sea, tienen casos graves, pero no son muchos los casos de la población afectada. Entonces, aquí viene un poco el análisis y la interpretación, y ojo a este tema. ¿Cuál es la prioridad? Obviamente siempre serán los casos del cuadrante 2, los de acá, estos casos de acá, porque tienen alta magnitud y alta severidad. ¿Cuáles son los casos de menor prioridad? Siempre los casos que caen en el cuadrante 3, porque tienen baja magnitud y baja severidad. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué hago con el cuadrante 1 y cuadrante 2? Perdón, cuadrante 4. El 1, que está acá a la izquierda arriba, el 4 que está aquí abajo, ¿verdad? ¿Dónde está la B? Bueno, depende. En política pública, habitualmente se prioriza la magnitud. Entonces, la segunda prioridad debería ser los casos que caen en el cuadrante A, ¿verdad? En caso de ONGs, generalmente no importa tanto la magnitud, sino la necesidad de aprender del caso de gravedad. Voy a ir a trabajar con los niños Asháninka, no porque tengan muchos niños Asháninka, son una minoría demográfica, pero tienen tasas de anemia, por ejemplo, por encima del 50%. ¿Okay? Entonces, ahí priorizo el cuadrante 4 que está acá. Y el siguiente paso simplemente es la triangulación. Tienen ustedes los valores que ya hemos señalado, que son los valores que están acá. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. A tiene 14.800 casos de víctimas por asalto. Vamos al gráfico, acá está 14.800, ¿verdad? Esta es la parte más alta del eje de magnitud. Y tiene de severidad 4.7, ¿verdad? 4.7 es la severidad de A. Entonces voy al eje horizontal y busco el 4.7 que está aproximadamente por acá, ¿verdad? Entonces A me va a salir acá, que es la confluencia o la segmentación entre 14.800, que es la magnitud, y 4.7, que es la severidad. Entonces coloco A. A me ha caído en el cuadrante 1. A es una comunidad que tiene alta magnitud y severidad relativamente baja. El siguiente paso, hago lo mismo con B, ¿verdad? Tenemos 7.650 casos de víctimas en el año anterior por robo o asaltos. Busco mi valor de 7.650, que está más o menos por acá está la B, y tiene de magnitud, perdón, de severidad un poquito más que la 5.2. Y otra vez triangulo, y coloco B en la intersección entre 5.7 y 7.681, acá está B. B cae en el cuadrante 4, que son los casos que tienen magnitud relativamente relativamente alta, ya está al lado derecho de ese, pero magnitud relativamente baja está por debajo de la intersección. ¿Okay? C, lo voy a hacer con todos los casos para que quede lo más claro posible. Si hay cualquier pregunta, después atrás de Carlos, por favor. C tiene 2.880 casos de víctimas. Va a ser el valor más bajo. Entonces, C tiene que estar por acá, 2.880 en la parte de abajo, ¿verdad? Por eso está C por acá. Y tiene de magnitud, de severidad, y ahí sí la diferencia, 5%. Por lo tanto, está al lado derecho de la curva de S, 5%, está por acá. Entonces, C también cayó en el cuadrante 4, que son los casos que tienen baja magnitud, pocos casos, ¿verdad? Pero alta severidad. Y así continúa hasta terminar con la lista de los casos, sean 100, sean 200, sean 5, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de D, tenemos 5.100 de magnitud, ¿verdad? D está por acá, 5.100, más o menos por esta altura, y tiene de severidad un nivel más bajo, 3.8, entonces D está por acá. ¿Cómo interpreto el cuadro? ¿Cómo hago el análisis? Entonces, ¿cuáles son mis casos prioritarios? Tendría que ser en todo caso siempre el cuadrante A. Y hemos visto que en el cuadrante A está cayendo un caso, ¿verdad? El caso de los 11.900, el caso que corresponde en este ejercicio a el cuadrante B. Luego tenemos la población de B y de E, luego tenemos la población de D. Entonces, desde el punto de vista de la prioridad, mis prioridades son primero el caso B, luego el caso A, luego el caso E, luego el caso C, y menor prioridad el caso D. ¿Verdad? Entonces, repito, en cuanto a prioridad, siempre empiezo por el cuadrante 2, que es el que está acá, ¿verdad? El cuadrante 2, el cuadrante A, el cuadrante B, el cuadrante E, el cuadrante C, y por último el cuadrante D.
Eso me da mi lista de prioridades, me permite un poco establecer cuáles deberían ser mis prioridades de intervención. Entonces, repito, el DAMB, para regresar a la parte conceptual, es simplemente una herramienta que nos permite priorizar en términos de dos magnitudes, de dos dimensiones, magnitud, que es cantidad de gente afectada, y severidad, que es el grado de afectación, para poder establecer prioridades en la intervención. Para ir terminando, ¿por qué es esto importante? Primero, porque nunca hay dinero suficiente para todo, entonces tenemos que priorizar. La priorización es bien importante porque alude a la cantidad de gente que sufre un problema y a la gravedad del problema que los afecta. Entonces, esta es una herramienta que les permite a ustedes priorizar en forma objetiva, sin compadrazgos, sin sesgos políticos, sin colleras, sin audios, quiénes deberían tener la primera prioridad. Y en segundo lugar, y eso es interesante, es una herramienta de monitoreo. Una vez realizado la actividad, cualquiera que ésta sea, control de las víctimas por asalto, robo, más policía, más comisarías, agua y desagüe, o combate de la anemia, yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo evaluar sabiendo si A fue la primera prioridad en cuanto a la inversión, la segunda prioridad debe haber sido B, la tercera E y la cuarta C. Si el alcalde le ha metido toda la plata a D, hay algo que huele mal, hay algo trucho, ¿verdad? Porque D es la menor de las prioridades. Entonces, la ventaja de este diagrama de Bester o herramienta de priorización no solamente te permite priorizar, como ven ustedes acá, sino que te permite monitorear. Se monitorea siempre los casos que tienen mayor magnitud y severidad, los casos que están en el cuadrante 2, luego los casos del cuadrante 1, luego los casos del cuadrante 4 y por último los casos del cuadrante 3. No sé, Carlos, si ha quedado más o menos claro, de forma muy sucinta. Yo sé que esto es una primera aproximación, esto hay que practicarlo con ejercicios cuantificables, que yo los he entregado ya a la coordinadora del curso. Hay una bibliografía que he publicado que pueden ustedes leer y, por cierto, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Carlos, te paso la palabra. Sí, Carlos Eduardo, creo que lo más interesante ha sido ver ese eje de coordenadas donde distribuías más o menos la información resultante y decías algo que me parece interesante y yo volvería a ello, si me permites, Carlos Eduardo, en el sentido de estar atento a qué cuadrante frente a determinadas cosas. Perfecto. Generalmente, cualquiera que sean las variables que uses, porque la ventaja de esta herramienta es que puedes medir cualquier cosa. Puedes medir, por ejemplo, claro. Les doy otro ejemplo. Yo quiero saber, por ejemplo, yo soy el presidente regional de Ayacucho y tengo preocupación por el tema de calidad de la educación. ¿Okay? Vamos a dar un ejemplo diferente para que se entienda. Entonces, yo quiero saber qué provincias de mi región Ayacucho tienen los peores indicadores en cuanto a calidad educativa. Claro. Yo empiezo primero por la magnitud. Lo primero que quiero saber es cuántos niños en edad escolar tengo en cada provincia. Entonces, ese número de niños en edad escolar es mi valor de M, el valor de la vertical, y lo pongo acá, ¿verdad? En el eje es el número de niños en edad escolar. Esto debe ir acá, 40.000, 30.000, lo que fuere. Por eso me dice el número de niños que son susceptibles de tener este problema. Es una idea de magnitud, ¿verdad? Y lo segundo es, ok, yo quiero medir calidad educativa. Eso es un poquito más complicado. Claro. ¿Cómo voy a medir calidad educativa? El indicador más útil sería qué porcentaje de niños no entienden lo que leen. Y eso es un dato que el Ministerio de Educación te da, en forma periódica. Entonces, para mí, severidad no es no ir a la escuela. Severidad es ir a la escuela y no entender lo que lees. Es un indicador cualitativo de severidad que está diciendo que la educación, aunque el niño vaya a la escuela, tiene mala calidad porque el niño no entiende lo que está leyendo. Entonces, yo pondría en el eje de severidad, que es el que está acá, el porcentaje de niños que yendo a la escuela no entienden lo que leen. Repito, es un dato que da el Ministerio de Educación. Entonces, con esos dos indicadores ya tengo mi diagrama, ¿verdad? Tengo en el eje vertical el número de niños que van a la escuela en cada provincia, de la más a la menos, y en severidad tendría aquí el porcentaje más alto de niños que no entienden lo que leen, 50%, 60%. Claro. Y al lado izquierdo, porcentaje de niños que no entienden lo que leen, que sería pues 15%, 10%, ¿no? Entonces, la gran ventaja de esta herramienta, Carlos, es que lo puedes aplicar a cualquier problema social. Eso es fantástico. La parte matemática es compleja de entender, Carlos Eduardo, en este modelo. No, para nada. Todo el que sepa dividir, sumar y restar, lo entiende. Lo entiende. Pero no hay ninguna operación matemática más compleja que dividir, restar, sumar. De acuerdo. Entonces diríamos que lo complejo podría ser encontrar los números reales, que no nos distraigamos con números errados o sobredimensionados. O falsos, ¿verdad? O falsos. Importante porque de acuerdo. El punto de partida de este dato, son estos datos. Entonces, tienes que buscar la estadística más confiable que haya a nivel de tu región o de DNI.
Déjame decirte algo, Carlos. Dime. Porque el Perú nos encanta sacarnos la mugre sin razón. Perú tiene bastantes buenas estadísticas, ¿verdad? Entonces, generalmente sí se consigue información con el INEI, que tiene la gran ventaja de tener una serie de bases de datos que son asequibles en forma gratuita e inmediata, que te permite sacar esta información. Yo animo a nuestros escuchas y participantes del curso a usar el censo del 2017, que todavía está bastante vigente, no es tan antiguo. El censo 2017, que está disponible en la base de datos del INEI a través de un programa que se conoce como REDATAM. Y tiene un menú a la izquierda, sería ya otro curso, el cual tú puedes saber, por ejemplo, te doy otro ejemplo muy bonito, número de embarazo adolescente, que es un tema que hemos trabajado también desde la universidad, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ok, yo quiero empezar a trabajar un programa a nivel de mi región, voy a decir Loreto, y digo Loreto a propósito porque la Amazonía es la región que tiene los embarazos adolescentes más altos. Te entiendo. ¿No? Entonces yo quiero decir, ok, yo voy a empezar un programa para prevenir embarazo adolescente, y quiero saber qué distritos de Loreto debo priorizar. Necesito 2 datos. ¿Cuántas niñas adolescentes hay en cada distrito? Entre 15 y 20 años, y ese dato está disponible en el censo 2000. Y quiero saber cuántas de esas niñas se embarazan antes de los 19, y ese dato también está disponible, ¿verdad? En las encuestas demográficas y de salud. Basta esos 2 datos para yo poder rankear cada distrito de Loreto y saber en qué distrito hay mayor número de niñas adolescentes y mayor porcentaje de embarazo adolescente. Entonces yo empiezo ahí con mis recursos, digo, voy a entrar, no sé, a Nauta o a Tabatinga o donde fuere, ¿no? Claro. ¿No? Y eso a la hora que vas a hacer el ejercicio, los distritos que tienen mayor tasa de embarazo adolescente te van a salir acá, al lado derecho, porque tienen alta magnitud, alta M y alta severidad. De acuerdo. Van a salir en el cuadrante 2. Entonces, repito y con eso termino. Siempre, en todos los casos, la primera prioridad, sin ninguna duda, son los casos que te caigan en el cuadrante 2, el cuadrante que está acá. Siempre los casos de menor prioridad son los que te caigan en el cuadrante 3, lo que está acá abajo, porque son menor severidad y menor magnitud. Claro. Y entre el cuadrante 1 y el cuadrante 4, el cuadrante 1 acá a la izquierda, el cuadrante 4 de la parte de abajo, depende de lo que quieras hacer. Si tú eres una entidad pública, tienes que priorizar el cuadrante 1 porque es el número de personas afectadas. Claro. Pero tienes una ONG o un estudio experimental, prioriza el cuadrante 4 porque vas al sitio más severo, donde hay mayor problema. Tú puedes tener una región, por ejemplo, donde hay 10.000 adolescentes embarazadas, pero la tasa de embarazo adolescente es 5%. El promedio nacional es 12%. Tienes otra región que tiene 25%. ¿A cuál me voy? Me voy al 25% porque quiero aprender por qué en esa región en especial tanta adolescente sale embarazada. Entonces, es una lección de aprendizaje. Te vas primero a lo más difícil para aprender. Una vez que ya aprendiste, te regresas a los sitios de mayor incidencia, de mayor magnitud para poder solucionar el problema. Es una herramienta muy bonita, muy sencilla. Modestia aparte, yo le he trabajado bastante, es un trabajo pionero que hemos hecho, está publicado en la Católica, y le he aplicado a muchos casos, incluso con empresas mineras, con el MIDIS, etcétera, y funciona bastante bien. De acuerdo. Carlos Eduardo, entre los documentos que tenemos para quienes sigan este curso, ¿está este resumen que nos has podido mostrar? ¿Lo podemos compartir con ellos? Por supuesto, parece. Hay un texto completo publicado en la Católica, Cuadernos de Investigación, el 32, sí. Tiene un ejemplo de educación bastante desarrollado, que es libre, gratis a todos, y tienen otro ejercicio desarrollado que también he enviado a la coordinadora del curso. Y este también, por supuesto, se lo pueden copiar. El objetivo es que esto les sirva a ustedes. No, Carlos Eduardo, es una herramienta fantástica porque además, alcalde, tomador de decisiones, área de trabajo que tome este cuadrante y empiece a trabajar con él, le puede servir de línea base para luego comparar en el 2022, 2025, 2027 y ver cómo se van transformando las cosas a partir de las intervenciones que se hagan tomando como punto de partida este mapa de vulnerabilidad, Carlos Eduardo. Claro que sí, Carlos. Permíteme terminar con un ejemplo. Para cerrar, por favor. Para cerrar. Miren, este diagrama de Bester se podría haber aplicado al tema de la pandemia, al tema del COVID-19. Buen punto. ¿Cuál sería tu eje vertical? El número de casos positivos. ¿Cómo sería tu eje horizontal? La letalidad, el porcentaje de muertos. El porcentaje de muertos como porcentaje de casos positivos te da una idea de severidad. Hay regiones que han tenido una alta magnitud de casos positivos, pero baja letalidad. Han podido solucionar más el problema. Entonces, tú como agente de salud, ¿a qué tienes que poner atención? A la letalidad, porque la muerte no tiene solución. Entonces, te vas primero a aquellas regiones que, aunque tengan menor número de casos, tienen mayor número de personas positivas que han fallecido. Entonces, fíjate la utilidad de esta herramienta, incluso para un contexto como el actual. Totalmente de acuerdo. Carlos Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Creo que ha sido sumamente claro y qué bueno que podamos contar con esos documentos y además con ese cuaderno de investigación que podemos encontrar ¿dónde? En la Universidad Católica, en su web, sí. Carlos Eduardo. Sí. Entren a Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Sociales, PUCP, primero Departamento de Ciencias Sociales, y busquen Cuaderno de Trabajo número 32. 32.
Cuaderno de trabajo número 32. Es ahí gratis, estaremos. lo bajan completo y tienen el detalle paso por paso del ejercicio. Buenísimo. Carlos Eduardo, un gran abrazo, como siempre, y muchísimas gracias. A ustedes, Carlos. Saludos a todos. Muchas gracias. Carlos Eduardo Aramburu, antropólogo, especialista en temas de lucha contra la pobreza y miembro permanente de Inversión en la Infancia, ha estado con nosotros y nos ha dado una herramienta muy potente. Lo simpático de este curso va a ser eso, que vamos a poner en manos de ustedes herramientas. Si yo soy un alcalde que no tengo, soy nuevo, soy muy joven, no conozco mucho las herramientas que me permitan saber cómo puedo tomar decisiones de estos temas, embarazo adolescente, lucha contra el coronavirus, en fin, en N temas, acá tengo una herramienta muy potente, que además la puedo usar varias veces e ir midiendo los resultados de mis intervenciones. Gracias a Carlos Eduardo Aramburu por este planteamiento. 4:46. Me piden una pausa. Es breve. Seguimos con más aquí en nuestro curso, en este curso de Infancia y Niñez, Respuesta en Emergencia. No se vayan. Miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Muy bien, seguimos en el programa y ha sido sumamente interesante poder escuchar a Carlos Eduardo Aramburu y un poco instalar y resaltar que esa va a ser la lógica de trabajo en las próximas semanas que vamos a estar juntos. La lógica es herramientas, insumos para poder, desde los espacios en el que estamos, desde el espacio de la toma de decisiones, un gobierno local, un gobierno regional, para espacios en ministerios, en oficinas, en municipios, para el espacio de sociedad civil, para determinar por dónde comienzo a trabajar, este mapa de vulnerabilidad es una herramienta fundamental. Y como han visto ustedes, muy práctica y que se puede usar sin ningún problema, sin mayor expertise que el de una mínima matemática, una matemática básica. No quiero dejar de reconocer el trabajo de nuestros auspiciadores, gracias a Acción por los Niños, a World Vision, a Save the Children, a Salgalú Comunicaciones e Inversión en la Infancia. Y por supuesto le damos la bienvenida a Curamás. Curamás es un socio que se ha sumado con todo a esta propuesta. Ellos vieron el programa pasado, del curso de capacitación pasado y han dicho, no, Curamás tiene que estar ahí de todas maneras porque es un programa fundamental entre los programas sociales del gobierno. Así que bienvenido Curamás, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bueno, este mapa de vulnerabilidad ya ha sido puesto en práctica. Ya hay experiencias que muestran que ese trabajo ha funcionado. Por ejemplo, es el caso de Lucila Barrera, exalcaldesa de Janjaillo, en Jauja, en Junín. Ella tiene cosas que contarnos respecto a la forma como ha trabajado con el mapa de vulnerabilidad y los resultados que ha ido obteniendo. Adelante con las imágenes. Hemos iniciado esta gestión teniendo bien claro de que hay que apuntar al desarrollo humano, al desarrollo del ser. En ese sentido, se ha elaborado toda una estrategia de poder enfocar
esta gestión con enfoque comunitario, pero basado en el desarrollo humano. Y para ello definitivamente hemos contado con alguna información que nos ha brindado el puesto de salud, es el encargado, la instancia de salud que tiene el nivel de atención primaria para poder tener y alcanzarnos la información adecuada. Otra información que hemos utilizado es el plan de desarrollo concertado, que si bien no estaba actualizado, pero era un insumo importante para poder tener esta información básicamente de toda la población, pero en específico de los niños menores de 3 años o 5 años y de las madres gestantes. Otra información era el índice, datos del índice de desarrollo humano y alguna información del INEI que por supuesto ha sido el equipo técnico quien ha podido recabar esta información. Pero más allá de esto, lo más importante en la gestión es que la gestión IDIL junto con el equipo técnico y las autoridades de la comunidad y sobre todo los representantes también de otros sectores que desarrollaban programas preventivos, programas de desarrollo social, ¿no? Como es el caso del programa Juntos, o en otro caso el programa del Ministerio de Agricultura o programas también del gobierno regional, pues estaban interviniendo en el distrito y hemos tenido que articular acciones a partir de esta situación que nos encontramos. Pero habría que partir básicamente de la misma necesidad y de la voz de la población. Autoridades y equipo técnico reunidos hemos empezado a desarrollar un instrumento más participativo, iniciando de cuánta población tiene el distrito y cuántos niños menores de 3 madres gestantes, población adulta, es decir, a identificar y a saber en qué comunidad, en qué barrio, en qué anexo está la mayor cantidad de niños que están pues más propensos a quizá agudizar esta situación de desnutrición que en algún grado ya lo tenía este grupo etario. En ese sentido ha sido más participativo, donde las autoridades por comunidades convocados han podido contarse, identificarse, dónde están, quiénes son, pero no solo ellos, sino cuál es su condición, cómo están viviendo en cada uno de sus espacios en el entorno familiar. Cabe destacar que el distrito, pues, un distrito altoandino, con pocas potencialidades agrícolas y ganaderas, la tierra no tan fértil, entonces había que apuntar a un tema importante que es priorizar la atención a las personas y pasa pues por ver en qué condiciones se encuentran. Entonces se ha desarrollado este trabajo más participativo con instrumentos incluso creativos y a partir de ello hemos tenido la información de la cantidad de niños, niñas, madres en condiciones de desnutrición o en riesgo de desnutrición crónica, ¿no? Teniendo esta información, hemos iniciado el trabajo también en una mesa, hemos formado un espacio de diálogo entre las mismas autoridades y los líderes de la comunidad también para tomar decisiones y cómo abordamos, cómo de manera articulada, participativa y conjunta podemos apuntar a que realmente salgamos de esta situación de pobreza y de esta situación básicamente de riesgo de una pobreza extrema. Diríamos que este instrumento, por ejemplo, de recojo de información ha sido bastante práctico y básicamente más que llegaba a determinar acciones o actividades que cada familia tenía que desarrollar. Por supuesto, el control del avance con más criterio técnico y con instrumentos ha sido el puesto de salud, ¿no? Quien ha ayudado en todo este proceso, ¿no? Básicamente hemos iniciado con un proceso participativo donde también cada familia ha podido elaborar un mapa de diseño predial para saber qué fortalezas y qué potencialidades en cuanto al tema productivo tiene cada familia y básicamente si cuenta también con algunos servicios básicos y sobre todo qué acciones podría desarrollar como familia y qué acciones podría contribuir, en qué acciones podría contribuir la comunidad y también el gobierno local con presupuesto. Es decir, conformado un equipo técnico de todos los que están presentes ahí, más el gobierno local,
y más este mapa de diseño predial y de situación, más quizá trabajada con la misma población, ha permitido hacerlos participar a ello y poder determinar básicamente en ya la implementación y ejecución de proyectos ya de manera participativa y por gestión. Y es así que se ha ido midiendo los resultados y el puesto de salud ha sido el encargado de poder medir el equipo, de nuevamente controlar el estado nutricional, la evolución de cada una de las familias y de los niños básicamente, ¿no? Pero ha tenido que ver, uno, la decisión política, la participación articulada de todas las autoridades y los sectores que estaban trabajando en el entorno distrital, pero también el apoyo de la mesa de concertación que ha sido clave y de las universidades, ¿no? Es decir, hemos asumido este enfoque de gestión por resultados y han habido instancias de comité local, distrital, regional que han dado el soporte técnico también para hacer seguimiento. Otro aspecto importante ha sido la actualización de los planes de desarrollo concertado, básicamente de los instrumentos de gestión que en realidad ayudan mucho para poder conseguir recursos y financiamientos. Y lo más importante es que después de esta gestión, sí, pues, data la información ahí en la municipalidad que se ha disminuido la desnutrición básicamente en niños menores de 3 años en un 20%, diríamos. Es decir, los niños que recién han empezado o iban naciendo cuando se desarrolló estos proyectos, iban avanzando, las madres más fortalecidas sus capacidades, con los proyectos productivos que desarrollaban, más la instalación de un centro de estimulación temprana, más el control e intervención del programa Juntos, ¿no? De otros programas también que venían trabajando del ámbito regional. Entonces se ha podido lograr ciertos resultados y también se ha podido trabajar en la construcción de una política, es decir, el distrito ha declarado prioridad el desarrollo humano, el tema comunitario, la participación articulada. Instrumentos importantes que no solamente basta ejecutar programas o proyectos, sino uno tiene que actualizar los planes de desarrollo y luego también tener sus propias políticas locales y luego ir impulsando a un modelo de desarrollo que definitivamente debe expresar los sueños, las necesidades, demandas de nuestras comunidades y sobre todo de la población más vulnerable que son los niños, las familias, la madre. Ahí estaba Lucila Barrera, exalcaldesa de Janjaillo, Jauja Junín, que nos contaba cómo en función a modelos de intervención, a modelos de desarrollo ha podido enfrentar el tema de la lucha contra la pobreza en el área de inversión en la infancia, en el área de temas ligados a infancia. Los esfuerzos igualmente se están desarrollando en Cajamarca. María Delia Ciesa es docente, especialista pedagógica en la Dirección Regional de Educación en Cajamarca, donde también se están haciendo grandes esfuerzos por la aplicación de modelos que les permitan intervenir con claridad en estos temas. La metodología que se ha empleado, en realidad la propuesta que se ha empleado es el diseño de lineamientos de política para la comunidad educativa. Ese ha sido el paso primordial. Hemos elaborado, después de conocer nuestra realidad, de saber claramente dónde estamos, hemos construido nuestros sueños, nuestra visión de cambio. ¿Cuál sería nuestra política educativa? ¿Qué es lo que aspiramos para nuestra comunidad? Entonces, una de las principales estrategias ha sido el proceso de planificación conjunta. Después de una autoevaluación, después de un autodiagnóstico, ha venido el proceso de planificación. Y eso se ha concentrado en las dimensiones antes indicadas. Cómo podemos mejorar la situación de convivencia, cómo vivimos en un ambiente de concordia entre seres humanos, cómo resolvemos y disminuimos las brechas de violencia entre estudiantes, de la familia, entre nosotros mismos, cómo es que disminuimos progresivamente de año a año estos indicadores que teníamos ahí muy marcados.
La otra estrategia es, digamos, el alimento completo del ser humano. Tanto la situación emocional, que es uno de los principales componentes del equilibrio humano, el tema de la alimentación, porque en el diagnóstico encontramos que en educación primaria teníamos 32.7% de niños con anemia. Y bueno, el plan de salud del escolar solamente cubría en ese momento para niños menores de 11 años. Pero no fue suficiente porque los chicos de primaria, de inicial primaria, luego pasan a secundaria. Entonces, por eso es que, digamos, los estratos que se focalizan para intervenciones no siempre dan los mejores resultados, porque el ser humano es una cadena en sí. Entonces, hemos logrado que en los siguientes periodos pudiéramos tener también el diagnóstico de los chicos de secundaria, que también pasaban cerca en el porcentaje de anemia. Entonces, digamos que es otra de las dimensiones fuertes que pudimos trabajar, que es el tema de disminuir la anemia y ir transformando de a pocos las prácticas de alimentación saludable, ¿no? Entonces, se han implementado un conjunto de estrategias, en realidad, ¿no?, de acciones, de actividades, el tema de trabajar con el programa, con las familias, trabajar en convenios con el sector salud. Interesante lo que decía María Delia Cieso, y está claro que no se pueden armar estrategias ni modelos de desarrollo si no se cuentan con los instrumentos de medición que te permitan construir esas estrategias y luego poder medirlas. Si usted quiere escuchar, porque ya el tiempo nos ganó, la versión completa de lo que ha dicho María Delia Ciesa, pueden entrar, por supuesto, a Salgalú Capacitación. Ahí están todos los videos y todos los documentos a su alcance para que puedan seguir permanentemente a nuestros invitados aquí en el programa. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, el tiempo se nos acabó. Esto es Infancia y Niñez, Respuesta en Emergencia. Quédense en nuestro curso, participen de él, inscríbanse. Nos encontramos la próxima semana.